Vi apenas un reel en Instagram en donde sale el del fierro viejo, pero en inglés. En inglés. Y órale, ¿en qué momento pasó? Es ¿Cómo la sucedió? gentrificación que estamos viviendo en esta colonia particularmente. Sí, ¿tú ya tienes tiempo viviendo aquí? No. Yo tengo desde el 2005 viviendo Desde el aquí. 2005. ¿Y O cómo te sea, ha cambiado la vida? Pues han sido muchas experiencias, desde vivir aquí plácidamente, viví en Ámsterdam, Ajá. hasta haber visto cómo se caían edificios, haber ayudado en el Sí. terremoto del 2000. O sea, también participaste. Sí. Bueno, bienvenidos a una aventura más de Maciosare, bienvenidos, mi nombre es Daniel Zavala. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, estamos con Coral de la Vega. Digo, siempre esto de repente termina o empieza, pues, platicando, eso es como se genera, platicando, empezamos a platicar y de repente salen charlas que pues, aportan en algo, ¿no? Esto para mí es muy... padre porque siempre estoy aprendiendo y escuchando, como te decía hace un rato, de cualquier cosa. Creo que es importante escuchar, que en estas situaciones, en esta época, lo último que hacemos a veces es escuchar. ¿No crees, Fran? Qué bueno que tocas ese tema. Justo acabo de leer una frase que me encantó, que dice: el poder comunicarnos de forma verbal es un gran don. Sin embargo, el aprender y saber escuchar es una gran responsabilidad. Y creo que no muchas personas escuchamos de pronto, ¿no? Como que nos vamos en el tren de pensamientos y no estamos aquí completamente presentes escuchando a otro ser humano. Centramos tu vida como tal antes de, y lo voy a anotar para que no se me olvide, antes de que me vaya a otro lado para poder aprender a escuchar, que me hace falta de repente. Claro, para los que no te conozcan, platícanos, ¿qué haces? Ahorita hablamos de tu vida, pero tú, ¿a qué te dedicas? Yo soy actriz, llevo muchos años en la industria, muchos años con esta carrera, y también soy mentora o maestra de meditación y de atención plena o de mindfulness. Entonces tengo estos dos caminos a la par que voy como balanceando y llevando ahí, como, ahora sí que esta frase coloquial, como Dios me da a entender. Sí. O sea, Sí. ¿en qué parte tú, con esta experiencia que tienes, has encontrado que está ligada a la meditación? Porque muchas personas que también están en tu situación, a lo mejor no la llevaron a cabo como una profesión, pero sí en algún momento de su vida la practican. Bueno, para mí estos dos caminos surgieron, yo creo que no necesariamente desde que era niña. Yo no quise ser actriz cuando era niña, y las obras de la escuela me daban igual. Yo más bien estaba más inclinada por la ciencia y por la astronomía. Ajá, eso me llamaba muchísimo más la atención. Sin embargo, la vida me fue llevando por distintos caminos, y cuando entré a la escuela de actuación, el primer día que entré al curso propedéutico, y esta historia se liga con la parte de mindfulness completamente, el día que entré al curso propedéutico y que tuve la primera experiencia de atender a mi centro emocional o a mis emociones, me di cuenta que estaba en el lugar correcto y que era el primer día de toda mi vida de una exploración interna. Antes de esta situación, yo ya había iniciado un camino interno de autoconocimiento, o espiritual, si le quieres llamar así, en una escuela de conciencia, y de pronto ahí, en la escuela de actuación, me fui dando cuenta cómo estos dos caminos se entrelazan, porque finalmente creo que un buen actor es aquel actor que se permite explorar, que la vida le atraviese, y para eso es bien importante la presencia, es decir, estar presente momento a momento. Y de eso se trata la práctica de la atención plena. Eso por un lado, ¿no? Es como se fueron como entrelazando estos dos caminos. Y después la práctica de la meditación, pues es lo que nos lleva a un autoconocimiento profundo y a comprender cómo estamos interconectados con el todo y con todos. Por lo tanto, yo como actriz puedo tener la disposición o la facilidad
de representar a otro ser humano que no tendría nada que ver con mi principio de realidad, Claro. entre comillas, y puedo abordar ese personaje desde un lugar de no juicio y con curiosidad. Porque si yo voy a juzgar a un personaje que es completamente alterno a mí, pues entonces va a ser muy difícil que yo lo pueda representar. Entonces es un camino bien profundo de autoexploración, tanto la actuación como la parte de meditación y atención plena. Es ahí donde se entrelazan, ¿no? Hablas acerca de no juiciar a un personaje. Yo entendería, bueno, a ver, entonces desde mi punto de vista, ¿no crees que sí hay como un juicio en el momento de que lo conoces y sabes por qué está haciendo esto? ¿O es un juicio partiendo desde tu punto de vista personal, que también es difícil, ¿no? Porque traemos como este contexto de la educación, de cómo nos formamos con el tiempo, y desde ese punto de vista tú estás viendo al personaje que vas a interpretar. Sí. No sé si en cierta parte Por hay supuesto, algún- o sea, cuando te encuentras con un personaje, la primera aproximación que tienes, por supuesto surgen juicios que tienen que ver con todo tu sistema de creencias y con todos tus condicionamientos de vida. Es natural. Sin embargo, para poder representar, para poder encarnar a un personaje, uno necesita trascender esos primeros juicios que emergen. Entonces, ¿qué haces? Pues primero, como lo mencionaste, hay que conocer todo lo que tuvo que pasar el personaje para ser como es. Ahorita en la función que tuve el sábado, es la primera vez que interpreto a un personaje que antes yo era la otra parte. Y me doy cuenta cómo los opuestos finalmente se complementan, se unen. Entonces, ahora al estar representando a este personaje que es bastante alejado a mi forma de ser, a mi forma de pensar, pues sí fue un reto en meterme en la cabeza del personaje y comprender cómo yo también en mayor o menor escala quizás me he comportado de esa forma en momentos mínimos quizás, pero sí lo he hecho. Sí. En unidades, ¿no? Y pasa, o sea, lo que estaba hablando con Moisés en el capítulo pasado acerca de la representación de un villano, y digo, todos hemos sido villanos en algún momento, ¿no? O sea, la única diferencia entre una película, telenovela o alguna en el escenario es que lo estás representando arriba y te están viendo personas, y que está, pues, obviamente la actuación, y haces más, pues eres más, ¿cómo se llama? Demuestras más tus acciones, ¿no? Eres más verbal y lo haces grande. Regresando un poco a lo que me estabas diciendo, escuché o sé que tuviste un momento en tu vida en donde te cambió por completo toda la forma de ser, que te fuiste de aquí de México muy joven. ¿A qué edad te fuiste, perdón? A los 17 años. La experiencia, ¿cómo fue tu experiencia irte? Supongo que tuviste algo fuerte que pasó y que te hizo irte para allá, o simplemente... Sí, pues mi familia estaba viviendo un momento muy difícil. Yo creo que el más difícil de la historia de mi familia, incluyéndome a mí como individuo. Y yo me salí a los 17 de mi casa y tuve la oportunidad de irme sola, sin que ellos supieran, a Londres por cuestiones del destino. ¿Cómo lo hiciste? Y me fui, me quedé ahí viviendo varios meses, hablando ahí medio masticando el inglés no británico, que es mucho más difícil. British, sí. Y me quedé ahí 6 meses y fue una experiencia muy hermosa en unos sentidos, y que ahora a lo largo del tiempo en retrospectiva comprendo por qué yo me comportaba de esa forma. ¿Qué significó para ti? A esa edad como tan chiquita, o sea, que haya dicho así de me voy yo sola y sin que mis papás supieran ni nada, a los 17. No tienes idea de nada del mundo, ¿no? Sí, sin embargo creo que fue una experiencia que me forjó el carácter y que me hizo darme cuenta que el universo nos contiene y que por muy difícil que pueda estar una experiencia, pues siempre hay gente que te quiere ayudar y siempre
hay algo bueno que está sucediendo alrededor y que todo está bien. ¿Fue un escape o una forma, bueno, un suicidio para ti, o fue como un... Y yo te comprendo porque yo también en algún momento pasé por esto, sin embargo yo sí intenté algo y en ese momento, en el momento que ya lo llevé a la práctica, cuando ya estaba decidido a hacerlo, al momento de que salí de ahí, de ese momento, cuando volví a abrir los ojos, lo vi como el momento, se va a escuchar mal, ¿no? Lo vi el momento más hermoso de mi vida, porque en ese momento cuando yo estaba allá por irme, no vi lo que dicen todos, ¿no? Ves la luz, no nada. Pero después de eso comprendí muchas cosas y entendí demasiadas cosas y que incluso entendí que estaba en una depresión que no sabía, que no comprendía que estaba en una depresión. Y de repente después de eso empecé a ver, no de una forma bonita y preciosa toda, ¿no? Porque se me hace un poco irónico decir todo es felicidad, pero sí lo vi de un poco, pues de otra forma, como decir, bueno, agradecer, ¿no? Y para mí en ese momento vivirlo a esa edad, que más o menos fue a tu edad, pues para mí fue bonito verlo, que hasta la fecha lo sigo agradeciendo. A lo mejor no fue la forma correcta y por eso te pregunto a ti, ¿fue como un suicidio de la persona que estaba pasando sin querer o fue como un cambio? Fue... ¿Cómo lo tomaste? Un poco las circunstancias me llevaron a decir que sí, irme a Londres, o sea, me invitaron y ya estando ahí yo decidí quedarme sola y no lo veo como un suicidio, fue más bien una forma de escape de la realidad que estaba viviendo y también como muchas ganas de explorar el mundo y de demostrarme a mí que yo podía sola. Sin embargo, como bien dices, sí es en las situaciones de mayor ruptura interna y de mayor fricción, de mayor adversidad, que a veces surgen los regalos más hermosos de la vida. Y es cuando realmente podemos empezar a agradecer lo que tenemos y a dejar de quejarnos luego de lo que no tenemos y a rendirnos un poco a veces ante la vida, lo que la vida quiere de nosotros, porque hay veces que uno lucha mucho y hay veces que solamente uno puede soltar y confiar en que hay algo mayor que lo está ordenando todo. Y después de eso vienen regalos muy hermosos, como dar gracias, como darte cuenta que sí pudiste, darte cuenta que hubo personas que te ayudaron, que estuvieron para ti, darte cuenta que independientemente de lo que haya sucedido en mi caso en ese momento con la familia, pues ahí estaban mis papás, ¿no? Ellos estaban teniendo que atender su situación, que era muy compleja y muy dolorosa, pero eso no quiere decir que no me hayan querido, sino que claro, estaban lidiando con sus temas. Lo estaban asimilando a su... Era lo que podían hacer en el momento. Sí, claro, y de repente nosotros a veces somos un poco egoístas y lo reclamamos y decimos, oye, ¿por qué no hiciste esto por mí? Lo estaba viviendo a mi forma, ¿no? Sí. Tú lo estabas viviendo a tu forma, yo lo estaba viviendo a mi forma, y de ahí parte de repente el que, pues obviamente tú no comprendas hasta que eres grande y como eres adulto. Hace rato estaba escuchando un podcast acerca de la felicidad, según Aristóteles y todo esto de cómo hablaba, y en una parte del podcast decía que no te das cuenta que eres feliz o no te das cuenta que estabas pasando por un buen o mal momento hasta el momento que lo pasas. Ajá. O sea, hasta, no sé, años después te das cuenta y dices, oye, sí es cierto, y de ahí viene a lo mejor el meme que dice, éramos felices y no lo sabíamos, sí, ¿no? Sí. Porque tú no te das cuenta, o sea, se supone que la felicidad de repente es el destino, ¿no? Eso es como que una idea coloquial de todos. Sí. Pero digo, en cierta forma, pues también ahorita soy feliz, ¿no? Hablando contigo, de repente viniendo a comer algo y no te das cuenta cuando estás a lo mejor en tu casa y no tienes nada de comer y dices, oye, güey, ayer estaba feliz y no me había dado cuenta. Es que tendemos a idealizar mucho tanto el pasado como el futuro, sí, claro. ¿no? Ay, en tal momento estaba tan feliz o... Uy, cuando tenga esto, y nos perdemos de lo único que tenemos, sí. Lo único que realmente existe, que es el instante presente. Exacto. Y con hablando, todo y su adversidad. Con todo lo que viene. Y
¿En qué momento te regresas de allá para acá y por qué? Bueno, Podría pensar que estuve ahí, estaba trabajando, encontré chamba en un restaurante y estuve trabajando ahí, trabajaba como 11 horas diarias, solamente hacía eso, trabajar. Luego tuve ahí como un noviecillo y luego fue lo de las Torres Gemelas en Nueva York y ahí me asusté yo un poco porque mi abuela, bueno, les cuento un poquito el contexto, mi abuela fue rusa y ella se vino acá en la Segunda Guerra Mundial y nunca más pudo ver a su familia, nunca más pudo regresar a su país, nunca, nunca. Y cuando sucede lo de las Torres Gemelas, en ese momento el primer ministro Tony Blair estaba como ahí medio viendo si iba a haber guerra o no. Ajá. Había como algunas alarmas de una guerra y de pronto me llegó el recuerdo de mi abuela que nunca más pudo regresar a su hogar a ver a su mamá y a su hermano y dije... Un poco de pánico. Ajá, no pánico, pero sí como estaba consternada. Y dije, mejor regreso a estar con mi familia, a quedarme aquí varada en un país que no es mi país, claro, y que no sé si va a haber guerra o no va a haber guerra, ¿no? Entonces como que eso fue un poquito una llamada de atención y de no querer repetir una historia de familia. Entonces ya me regresé a estar con mis papás y a trabajar y hacer. ¿Y qué empezaste a hacer aquí cuando regresaste? Bueno, ya regresé, o sea, ya no regresé a vivir a casa de mis papás, pero regresé aquí y fue cuando tuve la invitación, empecé a hacer comerciales, ajá, muchos comerciales, y ahí fue cuando tuve la invitación de la Escuela de Actuación de TV Azteca, uh-huh, y ahí fue cuando entré al curso propedéutico y ya después entré a la carrera y todo eso. O sea, empezaste a ejercer ya la carrera como tal. Sí. ¿Y en qué momento descubres lo de la meditación? Fue unos años después, en un momento muy brusco, rudo, que tuve de vida, donde tuve una experiencia cercana a la muerte. Y había estado tomando elecciones igual y no tan buenas para mi salud y para mi bienestar. Incluso elecciones como de relacionarme con ciertas personas, etcétera, y debido a esta experiencia cercana de muerte cambié por completo 180 grados mis dinámicas de vida, actividades, etcétera, y por cierto me quedé como sin nada, o sea, salí del hospital y no tenía trabajo, no tenía ya pareja, no estaba... ¿Cómo lo retomaste, Coral? Te lo digo por experiencia, o sea, es difícil regresar a la vida y luego supongo para ti ha de haber sido una experiencia de shock fuerte de, a ver, sales del hospital y lo primero que esperas es que toda la gente te esté recibiendo de, oye, no a lo mejor de, ay, pobrecita, ¿no? Pero algo así como de que todos te apoyen, sí, y de repente no, sí me apoyó, mucha gente me apoyó, muy cañón. Pero en quedarte con nada. Bueno, sí, y sobre todo el trauma que viví porque fue una experiencia muy dura, pero bueno, salí de ahí y empecé de cero y lo que tenía era vender hortalizas orgánicas. Entonces dije, bueno, pues ¿cómo? Voy a vender hortalizas. Ya tenía un tiempo de que no había estado trabajando como actriz porque había estado como un poco dispersa en mi vida, ¿no? En mi enfoque personal. Entonces dije, bueno, pues voy a vender hortalizas orgánicas y eso es lo que hay. Claro, y agarré toda mi lista de contactos, incluyendo a todos mis compañeras actrices, y una de ellas me dijo, no, yo no quiero, pero un amigo sí. Y ya fue ese amigo a mi casa a recoger la hortaliza orgánica. Hortaliza, si alguien no sabe qué es una canasta de verduras y vegetales orgánicos y frutas. Eso es una hortaliza, por si alguien no sabe. Y fue este chavo a recoger la hortaliza y me dijo, oye, igual y te interesa entrar a un grupo de entrenamiento funcional, entrenamiento que haces con el cuerpo aquí en el Parque México. Y dije, pues va. Yo tenía como 2 meses de haber salido del hospital, entonces dije, pues sí, me viene bien hacer ejercicio. Entonces ya fui al parque, hice la clase de entrenamiento y al final me di cuenta que daban una meditación. Yo ya tenía muchos años practicando atención plena y algo de meditación, pero para mí, ¿no? Sí. En mi escuela de conciencia. No lo había compartido con nadie, o sea, de yo facilitar o darlo. Okay. Y entonces, a la segunda clase, no sé por qué el Guto, se llama Guto, un brasileño buenísima onda, me dijo, Miss Cora, tú vas a dar la meditación hoy. Y yo, así como sí.
Y dije, bueno, va, pues con lo que yo sé, ¿no? O sea, lo que yo he practicado. Y di la meditación y les gustó mucho. Y así me fueron pidiendo dar meditación, dar meditación, dar meditación. Y fue como algo natural que llegó a mí. O sea, yo no lo pedí, digamos. De la misma forma la actuación fue algo que llegó a mí. Como que fueron dos vocaciones o dos llamados más bien que llegaron a mí. Y que poco a poco ya después me puse a estudiar muchísimo sobre cómo dar meditación, ya después entré a la certificación con mi mentor de meditación, que es un mega crack. Como tal, escuela y todo Sí, esto. sí. ¿A qué le atribuyes este acercamiento que tuviste a estas dos, al arte y a la meditación? ¿Crees que haya sido tu experiencia de vida o la forma en la que viviste? O la forma, las experiencias que te pasaron antes de todo eso? Yo creo que es tal, o tuviste algún acercamiento de joven, alguien de tu familia o algo que estuviera. Yo creo que es una concatenación de cuestiones. En mi familia, mi papá y mi mamá para nada se dedican al arte. Mi papá hizo teatro más joven, pero no se dedicaba a eso. En mi familia hay varios artistas, pintores, músicos, pero tampoco en actuación. Y mi primo es dramaturgo, él escribe mucho teatro, es un gran dramaturgo, Humberto Robles, si algún día tienen curiosidad de leer sus obras, y escribe muchas novelas para Televisa también. Y por ahí como que hubo un poquito de inclinación, aunque no estaba como 1000% convencida, porque sí. como les mencioné en un inicio, yo quería estudiar física y ciencia y astronomía y demostrar unas hipótesis que yo tenía de ciertas cuestiones de telepatía, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el momento que me salgo de mi casa y tengo que mantenerme sola, pues me pongo a hacer comerciales porque es lo que tenía como a la mano un poco. Y ahí es cuando, o sea, te digo, es una concatenación de hechos, o sea, tanto la meditación, porque ahí sí yo tuve una inclinación a un camino interno o espiritual desde muy niña, como la actuación, porque pues sí, finalmente como que me llegaron y siento que yo tengo las aptitudes para ambas cosas y además estas dos vocaciones se entrelazan, se combinan de forma perfecta y se retroalimentan. Sí, te lo preguntaba porque te digo que para mí la actuación requiere de demasiada concentración, de quitarte. La vez pasada que te conocí, cuando tuve la oportunidad de conocerte, cuando hiciste esta experiencia que me gustaría hablar ahorita, de estos bloques mentales, que de repente la actuación tienes que quitarte exacto estos bloques que no te permiten ser, que no te permiten dejar fluir, y habla acerca de eso, ¿no? También la meditación, de hablar con tu persona y olvidarte de lo que está de repente a lo mejor afuera, o convertirlo y hacerlo parte y sacarlo. El descubrimiento, por ejemplo, hecho de que tú encontraste que tenían algo que ver, ¿fue con el tiempo? ¿O tú lo viste en el momento que dijiste, oye, sí, claro, tienen una relación por esto, por el otro? Bueno, primero me consolidé como actriz en cuestión como de carrera, de oficio, y cuando empecé a consolidarme como mentora o facilitadora de meditación, me empecé a dar cuenta que en la medida que profundizaba en mi práctica de meditación, también iba expandiendo mi capacidad actoral. Okay. Es decir, mi capacidad de tocar todos los estados de la conciencia de un ser humano o el espectro más bien emocional de un ser humano. Me es cada vez más viable ir tocando los distintos espectros emocionales. Porque, como mencioné hace unos momentos, el hecho de no juzgar te permite entrar, sumergirte en eso. Justo, y ahora sí tocando un poco lo que tuve la oportunidad, bueno, para los que no han visto el video, la conocí en el Carl's, ¿en dónde? En el hotel Ritz, en el Ritz-Carlton, y ahí pues sabía que estabas como invitada, te vi como invitada, y de repente todos habíamos como que unas 20 personas de medio sentados ahí. Estabas tú, estaba Paola,
y estaban los patrocinios, ¿no? Sí. Y las personas que están organizando la carrera del 6 de agosto, 6 de agosto, ¿verdad? 6 de agosto. 6 de agosto. Sí. Seguramente ahí se está viendo lo que nos regalaron. Ah, sí. Sí, en la Bien. cámara. Entonces, agarras el micrófono, te pasan el micrófono y de repente empiezas a hacer como, ¿cómo le llamas? Una intervención. Una práctica Bueno, de meditación, ajá, o te de pasan el atención micrófono plena. y de repente empiezas a hacer esa práctica de Sí. meditación. Y a ver, para mí me voló la cabeza, ¿por qué? Porque de lo que estábamos hablando era acerca de la carrera, de la salud, obviamente, y con toda esta etiqueta o esta onda que tú tienes que seguir arriba de un hotel de Reforma en donde todos estamos hablando de esto, y pum, rompes con este bloque, no sé cómo llamarle, perdón si no me puedo explicar, y haces esta práctica y todos la seguimos, y la verdad es que ese valor y esta ímpetu de hacerlo para mí me llamó mucho la atención, porque obviamente ninguna de las personas que estábamos ahí Se lo esperaron. nos esperaba. Fue una sorpresa. Sí, sí, fue una Sí. sorpresa, y a mí me llamó Sí. mucho la atención, ¿no? Porque no es algo que estemos acostumbrados Sí. a hacer, y la verdad y también somos muy prejuiciosos con eso, porque digo, a ver, Galileo, Newton, todos estos pensadores, todas estas personas que eran personas que se sentaban a ver y a pensar y hablaban del universo, ¿no? Y nosotros estamos tomando toda esa escuela no lo enseñan en la escuela, lo llevamos a práctica todos los días, cómo cae esto, pero las personas que llevaron a la práctica esta onda de ver y pensar y de escuchar, tienen estas características, y nosotros ahora, como en esta cotidianidad que tenemos, no lo llevamos a cabo. No, lo vemos como algo de, ay güey, ¿por qué haces eso? O el rarito, ¿no? Sí. O eso solo es para whitexicans, o para hippies, o para hipsters, o personas que están en otra onda. Y nosotros, a pesar de que venimos de esta escuela, de estos pensadores, nosotros lo tenemos como algo ajeno a lo mejor por la pena, era lo que te decía la vez pasada cuando te conocí, por la pena de decir, ¿cómo voy a hacer eso yo, no? Nos dijiste que cerráramos los ojos, que nos olvidáramos, de que dejáramos respirar, y de repente, pues sí, con esto que traes todo, pues te da un poco de pena, de prejuicio, de decir, güey, si me ven con los ojos cerrados, ¿qué me van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? A lo mejor no estoy derecho. ¿Qué crees que sea? ¿Por qué crees que a pesar de que nosotros venimos de que hemos, la historia de nosotros viene de todos estos pensadores, y ahora cuando nos toca llevarlo? Pues bueno, hay varios puntos aquí. Efectivamente hay mucho prejuicio en una práctica de meditación, porque creemos que es solamente para cierto nicho o para cierto núcleo de personas. Sin embargo, y esto sí es algo que me gustaría compartir y que pongamos mucha atención, hoy en día las enfermedades tienden a ser mucho más de orden mental, y de hecho para el 2030 la OMS dice que el 90% de las enfermedades van a ser de orden mental. Entonces hay que atender eso ya. Es decir, la salud ya no nada más es hacer ejercicio y comer bien. No, hay que atender la salud mental. También hay un gran tema ahí con enfermedades psicosomáticas también, o que vamos manifestando enfermedades en el cuerpo porque tenemos nuestras emociones y nuestra mente no están realmente alineadas y en salud, sanas. Entonces, la práctica de la meditación es una práctica milenaria que no es de un nicho. Hay mucha ciencia detrás que nos evidencia cómo esta práctica sencilla de respirar, de aprender a respirar, nos puede ayudar a sanar tanto las emociones como la mente. Por supuesto, esto se puede ir como complejizando muchísimo, ¿no? Sin embargo, el simple y profundo acto de aprender a respirar ya nos puede ayudar a bajar el nivel de estrés que estamos viviendo,
que es el estrés realmente el problema. Sí. Entonces, entiendo perfectamente si alguien dice, no, esta práctica qué o qué, de qué trata. Pero de verdad, les invito a que realicen que prueben este tipo de prácticas sin prejuicio y que se permitan tener la experiencia de hacer una práctica tanto de atención plena como de meditación, o de respirar, o de caminar en un parque descalzo respirando, así tan fácil como eso. Escuchaba una plática también en algún podcast de un periodista de guerra, y que comentaba él que estamos tan acostumbrados a tener la cabeza hacia abajo, que es muy raro voltear a ver a una persona que está volteando a ver el cielo, ¿no? Tan solo en este acto del celular, siempre estamos como todo el tiempo así. Dice, pues, date un momento, nada más date un tranquilos minutos de voltear a ver el cielo y los árboles y las cosas, las personas. Y yo lo veo, o sea, esto para muchas personas, incluso a lo mejor para algún círculo social de repente mío, decir, ¿por qué? Y eso es lo que te comentaba. ¿Por qué es tan raro? ¿Por qué es tan ajeno a nosotros voltear a darte un respiro, voltear a ver el cielo, voltear o respirar? ¿No? En muchos, en entrevistas o lo poco o mucho que tuve oportunidad de ver de ti, siempre estás hablando de la respiración, que es lo más importante, ¿no? Y yo quisiera preguntarte el por qué, ¿no? O sea, para las personas que nos están viendo y que no están como muy familiarizadas con el tema de la respiración. Porque, de entrada, la respiración, tu respiración, mi respiración, es lo que le da vida a este cuerpo. Claro, sí. Así de importante es. Sí. O sea, si no tuviéramos ese aliento, ese inhalar y exhalar, este cuerpo sería un costal que no sirve de nada. Así de importante es la respiración. Ahora, hay también mucha ciencia detrás de la respiración, y lo más importante no es la ciencia, sino comprender que la respiración nos puede ayudar a entrar en estados de ánimo, desde relajarnos, como sentirnos con más vitalidad, con más energía, como estar más enfocados, como acceder a estados no ordinarios de la conciencia, es decir, a estados que nos permiten ir a revisar o atender situaciones de trauma. Es decir, la respiración tiene infinidad de usos, y ahí está con nosotros, es nuestra compañera de vida. Y lo último que hacemos es prestarle atención a nuestra respiración. Sí. Por eso yo hago tanto hincapié en la respiración, porque si de pronto estás así a punto de explotar, enojada o enojado, regresa a tu respiración. Si te sientes con una emoción atorada, tristeza, rabia, yo qué sé, cualquier emoción, regresa a tu respiración. La respiración es el regreso de camino al hogar. ¿Y qué es el hogar? Yo soy el hogar. Yo soy mi refugio. Yo estoy aquí para mí. Y la respiración es lo que me lleva a recordar que yo estoy aquí, que estoy vivo, que estoy presente. Por eso es tan importante la respiración. ¿Crees que alguna persona pudiera llevar a la praxis no sé, a lo mejor la persona que recoge la basura, el barrendero, pues alguien que en algún oficio, que tiene algún oficio que no está enfocado a esto del arte o como tal del arte? ¿Crees que sería fácil? O primero, ¿cuál sería como el paso ideal para que estas personas lleven a cabo este tipo de prácticas? De hecho, de eso se trata. No necesitas una app, no necesitas meterte a... Bueno, te ayudan de repente las apps, No, por supuesto, ojo, no estoy diciendo hasta que el Apple Watch te son ayuda a respirar. Esenciales en nuestra vida, porque se nos olvida. Ese es el problema, que nos olvidamos de nosotros mismos. Sin embargo, como la respiración está ahí para recordarnos, puedes estar barriendo, puedes estar lavando un plato, puedes estar escribiendo un correo, puedes estar cambiándole el pañal a un bebé. Es decir, puedes estar haciendo lo que sea, corriendo, haciendo ejercicio, y en el momento en que traes tu atención plena a notar la respiración, comienzas a notar tu vida. Porque cuando noto mi respiración,
noto mi vida. Sí. Y entonces darme cuenta que estoy vivo es bien bonito, porque quiere decir que soy, que ya soy. Entonces esta práctica la puede hacer cualquier persona, en cualquier momento. Sí. No requiere de nada complejo y Ajá. sofisticado, más que traer mi atención plena a notar toda una inhalación y toda una exhalación. Y sucede un fenómeno muy curioso y muy bonito también, que cuando traigo mi atención plena a notar la respiración, esta como que se va volviendo más profunda y eso nos permite calmarnos. Y se siente rico estar calmado, Sí. se siente rico estar en calma, así que cada vez más yo comparto este amable recordatorio de lleva tu atención plena a notar la respiración y permítete tomar respiraciones profundas, con sentido, conscientes. Y hay todo un tema detrás de eso, y justo qué bueno que lo tocaste, que dices, bueno, es algo supernatural que, pues obviamente, ¿no? La respiración es parte de nosotros, ¿no? Es parte fundamental. Pero, sin embargo, muchas aplicaciones, muchos smartwatch, ¿todo bien? Sí, ¿verdad? Gracias. Muchos smartwatch, muchas aplicaciones, tan solo en el Apple Watch, que Sí. te dice, respira. Sí. Hay una aplicación de Sí. 1 minuto que te ayuda a respirar en el Ajá. Apple Watch. Y oye, sí es cierto, te sientes tranquilo, pero a lo mejor lo olvidamos. Y muchas aplicaciones están enfocadas a la respiración, a que a recordarnos, ¿no? Con esta cotidianidad que te decía, que nos olvidamos de esa cosa tan sencilla, tan fácil, y sin embargo, pues es lo último que tenemos en mente para hacer, ¿no? Yo lo único, y esto me pasa ahorita que retomé las entrevistas, que tomé, bueno, las charlas, ahorita de lo último que he tomado atención es en eso, en tranquilizarme, en recostarme un rato, llego, te platico un poco, termino, llegamos, vaciamos todo lo que grabamos el día de hoy, lo vacío, lo pongo en una carpeta, luego armo otra subcarpeta, ya lo vacié, elimino todo lo de mi computadora, subo fotos, edito fotografía, edito esto, me duermo a las 4 de la mañana, me levanto al mediodía, porque ya me duermo súper tarde, ya me levanto al mediodía, ya cuando me levanté al mediodía, vi si ya se descargó todo bien, si ya bien, o sea, no me doy el tiempo, Sí. no me doy el tiempo de poderme decir, y yo mismo sé que vamos a ponernos una pausa tantito, si no nos van a regalar. Salud para los que estén ahí con nosotros. Ya regresamos después de un breve corte. Entonces, Espontáneo que nuestros amigos estábamos hablando acerca de... Bueno, claro. Estábamos hablando acerca de darte un respiro. Creo que hasta hay de repente campañas de que decía date un respiro. Sí, hay, bueno, Todos, hace muchos muchos años, seguramente ustedes dos no habían nacido, así, estaban muy chiquitos, pero había una campaña que era, cuando te enojes mucho, cuentas a 10 y respira. Sí, claro, no, sí me acuerdo. Y respira. Sí, Bueno. Cuenta hasta 10. Y yo siento que este tipo de campañas son bien importantes. De Ahorita Canal 5. acaba de salir un estudio en donde dice cómo nuestro cerebro, o sea, son unas gráficas del cerebro, sobre cómo un cerebro que transcurre todo el día sin detenerse un instante a respirar y a descansar, está mucho más dañado que un cerebro que va haciendo pausas durante el día. Ok. Ojo, las pausas no es así de, ay, bueno, me voy a echar una siesta de 2 horas. Que es Digo, clásico si del puedes mexicano, hacerlo, ¿no? deli. Qué chido que tu trabajo te dé eso. Pero si no puedes, pausas de respirar 1 minuto. Me voy a detener. Tú, por ejemplo, ahora que nos contaste como toda tu dinámica, Sí. Entre bajar el material, tómate 5 minutos para respirar mientras lo estás descargando. Mientras vas a después editar, entre edición y edición, date 2 minutos de pausar. Sí. Eso lo podemos hacer todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos un ratito libre? Nos vamos directamente al cel a ver. Y no dejamos que nuestro cerebro descanse ni un instante. No. Por eso estamos tan agotados, tan estresados, con burnout y todo esto. Entonces,
es bien importante aprender a pausar. Y más con lo de aplicaciones, digo, también no estamos nosotros ahí, ¿verdad? Somos parte de... Bueno, también el contenido que tratamos de compartir que sea un poco más de ayuda para todos nosotros en muchas cuestiones. Pero bueno, con esto onda de los reels de 15 segundos, de que ya acabó, Exacto. ya acabó, Sí. y pasa y no te das cuenta y te pasa una hora, te pasa 45 minutos en 7 deslices, así. Yo me he puesto a pensar y dije, voy a hacer un proyecto en donde voy a grabar todo el día lo que voy a estar haciendo a una persona que esté haciendo así, cuántos deslices puede llegar a hacer en un día y cuánto tiempo puede llegar a pasar, y absolutamente viste todo lo que pudiste haber visto, pero lo haces, o sea, todo el tiempo estás así. Sí. Y no te ayudan las aplicaciones, obviamente, ¿no? Y creo que obviamente están hechas para tenernos o para mantenernos ocupados. De repente es como la dominación de las masas sin querer. Justo para hacer la descarga de dopamina, que es un neurotransmisor que nos hace sentirnos muy bien. Pero como estamos ahí metidos todo el tiempo, la dopamina pues de pronto se agota, porque no es una dopamina que esté siendo descargada por otro tipo de actividades como respirar de forma consciente o hacer deporte o yo qué sé, hay muchas actividades que nos generan dopamina. Cuando dices de forma consciente es como cuando nos decías, ¿no? Que te dieras chance de hacerlo. Sí, o sea, que te des como estas pausas, estos momentos de... ¿Cómo crees que puedas llegar a la práctica de hacerlo? Yo te hablaba antes de que empezáramos a charlar, a llevarlo como una disciplina, porque de por sí, con todo, para nosotros, bueno, en particular para mí, yo lo digo para mí, es muy difícil tomar una disciplina. Incluso desde lavarte los dientes a veces se convierte algo complicado en el mañana, tarde y noche, como se tendría que hacer, ¿no? Y hay veces que te duermes y se te olvidó lavarte los dientes. Algo tan simple como eso que no lo puedes llevar a cabo. Algo tan nuevo, por ejemplo, para hoy que alguien lo empiece a practicar. El hecho de hacerlo consciente, en tomarlo disciplina. Yo por ejemplo, utilizo mucho los recordatorios. Tengo una app que me ayuda a recordarme a tomar agua. Ok. Sí. ¿No? En Apple Watch tenía esta onda de ayúdame a recordarme a respirar, ¿no? A tomarme un minuto en el break. Ahorita no lo tengo y he perdido todo. Perdí esa. Pero ¿cómo formaste esa disciplina de respirar? ¿O cómo le hiciste para empezar a hacerlo parte de...? Bueno... Sí, lo haces, quiero pensarlo, ¿no? Sí, no, o sea, sería incongruente de mi parte estar hablando de algo que no practico yo. Es que hay muchos coaches motivacionales que hablan acerca de cosas, digo, tú no eres como tal, pero hay muchos coaches motivacionales que llegan y dicen, no, y van a ser exitosos y el dinero y ser felices y todo eso, y los ves y pues no llevan a la praxis todo eso de lo que están hablando, ¿no? ¿Cómo lo lograste? Bueno, yo soy muy disciplinada, pero por un tema de personalidad, y entiendo que no todas las personas son así y no es que esté bien o mal, todos tenemos diferentes características y así es, punto. Entonces yo de entrada quitaría la palabra disciplina, porque a muchas personas cuando escuchan esa palabra ya es como, no, gracias, ¿sabes qué? Me perdiste. Claro. Entonces, ¿qué tal abordar esa actividad desde un lugar de curiosidad? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si lo hago hoy. Vamos a ver qué pasa si lo hago mañana. Vamos a ver qué pasa si lo hago pasado mañana. Y así poquito a poquito te vas formando el hábito, porque en el hacerlo por curiosidad te vas dando cuenta que hay un beneficio. Y ese beneficio te genera entusiasmo y ese entusiasmo te da energía para continuar haciéndolo. Entonces es desde qué lugar abordamos las cosas. Porque el deber a veces nos reta demasiado y entonces tiramos la toalla antes de empezar. En lugar de el tengo que, debo de, es voy a hacer esto por curiosidad y a ver cómo me siento. Y si me voy empezando a sentir bien, pues entonces hazlo más, ¿no? Claro. Si algo te da bienestar, hazlo más. Claro.
Bueno, yo lo tomaba a lo mejor como una disciplina y claro que sí, sí es cierto. Cuando lo tomas cuando lo ves como una disciplina, es algo, yo lo relaciono, por ejemplo, a la escuela, lo relaciono a hacer la tarea, lo relaciono a levantarme temprano, lo relaciono a dormirme temprano, como, o sea, la palabra disciplina lo relacionas como algo... Sí, tu connotación es algo que no necesariamente a ti te genera placer o satisfacción, ¿no? Sí. Y como tú, muchas personas. Hay otras personas que quizás la palabra disciplina es como, sí, amo la disciplina. Entonces, creo que hay que ir como entendiendo qué te funciona a ti, a mí, qué te funciona a ti, para entonces ir abordando esas actividades de autocuidado y de bienestar desde el lugar propicio, claro, ¿no? O sea, ¿qué me funciona a mí? La palabra disciplina no, bueno, entonces abordo esta actividad desde algo lúdico, sí, desde algo divertido. ¿Cómo me puedo divertir haciendo esto? Porque eso es algo que también nos hace falta mucho en nuestra... Sí. Ahorita que tocas eso acerca de... Digo, hace rato estábamos hablando de la felicidad. ¿Hay algún... Yéndome del otro lado de la diversión, en cuando encontraste esta práctica de la meditación, ¿has encontrado algún desafío? Sí. ¿Y cómo lo superaste? Bueno, primero cuéntame del desafío. ¿Qué desafíos has encontrado? Bueno, en esta práctica, en la medida que uno va profundizando en mi experiencia, yo me he vuelto hipersensible. Hipersensible. Y... Sí, de por sí ya como actriz. Exacto, sí, de por sí. Pero ahora voy caminando por la calle y veo una gente de situación de calle y me desmorono, me pongo a llorar. Entonces, bueno, ese es uno de los desafíos. Y finalmente la práctica de la meditación te lleva al autoconocimiento. Y hay también un mito ahí o un prejuicio que la gente, un tabú, ¿no? Que la gente cree que porque meditas ya siempre estás feliz. Ay, pero ¿cómo si meditas, cómo no estás feliz todo el tiempo? No, justo la meditación te lleva a conocerte. Y conocerte es pues ver que también tienes sombras y ver que también tienes lados que no son tan luminosos, y eso implica un gran desafío porque parte de la práctica de la meditación es incluir la compasión y entonces ir aprendiendo a ser compasivo e integrar las luces y las sombras es un desafío bastante alto, bastante elevado. El autoconocimiento es ya un desafío. Es difícil. Sí. ¿Lo llevas con alguna, no sé, algún terapeuta o en algún momento lo llevas? Llevo tiempo con terapia porque obviamente hay que ir sanando y hay que ir integrando un montón de procesos. Y también, bueno, con mi mentor de meditación todo el tiempo estamos trabajando en temas. Sí, porque supongo que esta práctica de llevar a la meditación lleva un proceso fuerte, como tú dices, de conocimiento. Y salen cosas que no conocías, que no sabías que tenías, que no sabías. Este descubrimiento de lo que yo escuché que comentabas acerca de lo que viviste, que salieron muchas cosas cuando estabas peque, y cuando salieron estos problemas o situaciones que se te dieron, supongo que debes de llevarlo con alguien, ¿no? Para que te ayude a... Sí. ¿Cómo lo transformas o algo? Sí, eventualmente vamos transformando los traumas de la niñez. Y definitivamente en mi experiencia, solos no podemos. Sí. Para eso hay gente experta que se dedica a ayudar y a dar servicio y ayudarnos a transformar lo que sea que hayamos vivido en la niñez. Por muy hermosa que haya sido tu infancia, todos tuvimos algún desencuentro, algún tema, algún trauma que eventualmente es importante atender de forma debida, con un profesional que te pueda ayudar a sanar esa parte de ti. Sí, no como lo comentabas, de repente que tampoco hay que automedicarnos ahí. Tuviste también ahí un tema que me platicaste. Ahorita regresamos con eso. Mientras tanto, nuestros amigos de Hilo Negro, no sé dónde están. No sé, ya vienen, nos traen algo. Con permiso, chicos. Perdón, amigo, gracias. Ahora, Qué rico. ¿Qué nos traes? Tenemos una ensalada caprese, lleva rebanadas de jitomate, trocitos de queso, mozzarella, y esta es muy diferente porque lleva un toque de higo fresco.
Se acompaña de balsámico y un dash de pesto. Okay. Y de este lado tenemos nuestra entrada, que son chips de verdura, buenísimos. Soy buenísimos. fan. Lleva láminas de calabaza, berenjena, estilo tempura. Lleva jocoque con un toque de habanero, un toquecito de limón eureka que resalta mucho el sabor y parmesano espolvoreado. Parmesano. Amigo, muchas gracias. No, ¿de qué a ustedes? Pues buen provecho, gracias amigo. Nos traen, ya vamos a... Espero que alguien nos pueda estar viendo mientras está degustando algún platillo, pero si no, ustedes pueden venir a degustar este platillo excelente con nuestros amigos de Hilo Negro en Campeche 439. Ya me lo perdí por fin. Y eso era lo que hablaba, de que a veces no me concentro en lo que estoy haciendo por esta dispersión que tengo, quizá de querer atender todo también eso es un problema, pero bueno, Campeche 439, el Hilo Negro, estamos en la Condesa, muy cerquita de Metro Patriotismo, y vamos a, la vez pasada yo los pedí con Moisés, y la verdad esto está riquísimo, no sé si puedas comer, estabas hablando de que llevas una dieta muy rigurosa, pues yo sí lo voy a probar, con su permiso. O sea, no muy rigurosa, pero bueno, sí. Con respecto a ti. Procuro cuidarme bastante, sí. Pues provecho, amigos. Buen provecho. Buen provecho, vamos a comer. Delicioso. A ver, vamos a probarlo. Bueno, ya lo probé. Amo el higo. Caro, por cierto. Bueno, una vez de repente fui a un tianguis. Me vendieron una bolsita muy barata, como de 20 pesos así, por demeritar no sé por qué, la persona ya estaba al último momento de vender todo lo que estaba, y me vendieron una bolsita de 20 pesos, fui la persona más feliz, escaldado, pero feliz. Te escaldó el higo, qué raro. Sí. Estos están deliciosos, cuando puedan vengan, pídanlos aquí. Yo la verdad voy a agarrar otro poquito antes de seguir platicando con ustedes. Estamos en Hilo Negro, Condesa 4, Campeche 439, comiendo con Coral de la Vega. Está muy rico esto. Seguimos con ustedes para que Coral pueda comer, y yo también. A eso venimos, a charlar con ustedes, a tomar y a comer. Provechito, salud. Bueno, y con respecto a estábamos hablando de los desafíos que te ha implicado estar o llevar a la práctica la meditación, y me comentabas que te has vuelto muy hipersensible, que yo te decía que de por sí como tal, como ser actriz, lleva esta situación de tener tus sentimientos al tope. Sí. Obviamente debe de haber un control, pero supongo que también te ha ayudado esto de la meditación. Y yo también pienso que en algún momento nos puede, o a alguno de ustedes que nos están viendo, a lo mejor también puedo llevar a cabo este tipo de prácticas. Como les decía, creo que esto no es ajeno a nosotros. Lo único que tenemos a veces es quitarnos como estos bullets o estos choques. Lo que es muy, muy, muy importante es la disposición de comunicarnos. Es súper importante aprender a comunicarnos, a expresar. Los actores tenemos justo la fortuna de poder comunicar y expresar un montón de cosas que la gente que no se dedica a ese oficio quizás no. Y gracias a estos medios ya cada vez más personas están teniendo como un canal, ¿no?, para comunicarse. Y creo que eso es súper importante, el comunicarnos. ¿Qué le quiero decir al mundo? ¿Cuál es mi discurso? ¿Cuál es mi visión de la vida, de la realidad, de las cosas? Y ya sea por medio de estas plataformas que nos ve la gente, o también llevar un diario. Sí. ¿No? Escribir. Es una retroalimentación, estar escribiendo. La idea es expresarnos. Sí. Creo que eso es algo que quizás en algún momento no le habíamos prestado tanta atención, y ahora nos damos cuenta lo importante que es para los seres humanos expresarse. Que te escuchen. Expresarnos y ser escuchados, que fue como iniciamos. Iniciamos y estamos terminando casi con esto, de ser escuchados, ¿no? A lo mejor, bueno, tú tienes esta idea de que cuando estás grabando algo, que te escuche alguien, que te vea, y no te das cuenta de la dimensión que tiene. A ver,
si te vieron 40 personas hablando, dibújalo, ¿no? Dibuja cuántas personas son, 40 personas que están viendo esto que tú estás diciendo en este momento. Yo no me doy cuenta cuando de repente el primer view que tuve de algún video, dije, a ver, 1000 personas, ¿no? A lo mejor dije, a ver, 1000, ponlos en un salón. ¿Cuántas personas están viendo lo que estás escuchando? Es de ahí la importancia del hablar y que te escuchen, ¿no? A lo mejor eso es una idea que tienes que te escuchen. Cuando también estás, como te decía, grabar un video y que te escuchen, que vean que estás diciendo algo, eso estás esperando que te escuchen, y eso es lo más importante, como empezamos esta plática, ¿no? ¿Hay alguna experiencia que tú hayas tenido como reveladora con todo esto de la actuación y la meditación? ¿En qué sentido? Reveladora, no sé, por ejemplo, que hayas dicho, me encontré, te pongo un ejemplo, por ejemplo, hablando hace rato de Radiohead. Ajá. Hay una canción que me gusta mucho de ellos, y en algún momento cuando estaba en mi casa, sin necesidad de meterme nada, ninguna ninguna sustancia, estaba en mi casa, y recuerdo que esto me ha pasado muchas veces. Puse la canción, me le puse los audífonos, me metí en mi cama, me senté me acosté, apagué todo, y esa canción a lo mejor se les hace un poco tonto, no lo sé, me hizo llorar. El momento de sentir, de escuchar la tranquilidad y ponerle atención, y dije, oye, qué chido que yo haya tenido esa sensación sin ninguna sustancia que me haya ayudado a... Es que no se necesita. Exacto, ¿no? Lo único que necesitamos es disponernos a la experiencia, estar completamente presentes y permitirnos sentir. A eso es a lo que me refería. ¿Hay alguna experiencia que hayas tenido con respecto a eso, como en esta práctica? Todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Oye, ¿alguna que recuerdes de ella? Pues todo el tiempo estoy viviendo la vida muy profundamente. Sí. O sea, casi cada día es como impactante, porque vivo las cosas como muy, muy profundamente por mi hipersensibilidad desde una perspectiva como actriz, y también porque pues he estado practicando estar más presente cada vez, y entonces introyecto las experiencias como más de forma más rica. Okay. Porque si no estás presente, pues estás en piloto automático, sí, y se te pasa el día. Uh-huh. Pero cuando empiezas a estar más presente y empiezas a ver todo lo que te rodea, todo es un estímulo. Todo te estimula, sí, y no necesitas meterte nada, sí, todo te estimula. Con respirar y estar presente, ver el color verde de un árbol puede ser un estímulo que te lleve a decir, wow, está hermoso esto. Uh-huh. O sea, yo voy mucho al bosque y me encanta ir a caminar, y justamente veo que tienes muchas actividades también, ¿no? Ajá, a estimular los sentidos por medio de estar presente, respirar y apreciar la creación. Para terminar con esto, ¿hay algún espacio o cuál es el fin al que quiere llegar Coral de la Vega? ¿A dónde quieres llegar como con esta onda de la actuación? Con esta, pues sí, de la actuación y de la meditación. Por separado. O sea, ¿qué te gustaría hacer con la meditación? Veo que tú tenías un fin en este podcast que escuché, que decías que te gustaría ayudar, que te gusta ayudar. Bueno, por medio de... Más que ayudar, la palabra es servicio. Servicio, ajá. Ajá, porque siento que cuando uno da servicio a otros seres humanos, tu sentido de vida está completo. Y creo que lo más importante para un ser humano es tener sentido y propósito de vida, porque si no, estás en depresión. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué todo? Entonces... ¿Tu objetivo es el servicio? Pues por medio, no es mi objetivo, es más bien por medio del servicio yo he descubierto la plenitud de mi ser. Okay. No lo pongo como un objetivo porque entonces lo voy postergando. Okay. Se vuelve algo futuro. En cambio, si yo en este momento puedo comunicar y compartir algo, ya estoy haciendo el servicio. Ya no es un objetivo, ya está sucediendo. Claro. Y lo mismo con la actuación. Cuando me subo al escenario,
procuro estar ahí completamente presente y procuro entregar todo mi ser ahí para conmover o mover fibras o hacer reflexionar o lo que sea que tenga que suceder, y entonces ya está sucediendo el servicio. O sea, seguir en lo que estás haciendo, sí. Tienes, no sé, ¿te gustaría poner alguna, qué son clínicas? Estudio de meditación. Ok, algún estudio de meditación. Sí lo he pensado, pero es mucha chamba tener un y negocio. No, o sea, ¿no quieres clavarte en eso? Digo, a lo mejor podrías tener a alguien que te ayude. O sea, si alguien lo pone y me invita a dar meditaciones, está padrísimo. Porque atender un negocio, un changarro. Un changarrito. Es bastante retador. Entonces, si yo lo veo con esto que estoy haciendo, que grabo, que edito, que bueno, ya me ayuda. Pero que digo, a ver, todo el día estoy y todavía no tengo retribuciones en general, entonces imagínate ya cuando tengas una retribución y que alguien que esté pagando por ese servicio que tú estás dando, supongo que debe ser la carga. Entonces, si te gustaría o no te gustaría, ¿crees que no es lo tuyo a lo mejor? ¿O lo puedes hacer? Ahora no, ahora no, o sea, poner un estudio así físico de meditación, en este momento de mi vida, no tengo la energía para hacerlo, estoy con 1000 cosas. ¿Y en la actuación? Porque veo que estás muy ocupada. Sí, en la actuación soy parte de una compañía de teatro independiente que se llama Teatro Lúcido y estamos constantemente creando proyectos que están inspirados en escritores latinoamericanos. Sí, hablabas de Cortázar, ¿no? Ahorita en Julio Cortázar es la puesta en escena que tenemos y seguir con esa compañía porque creo que es un escaparate que tenemos donde podemos hablar de cuestiones como intrínsecas del ser, ¿no? O sea, entonces, y es ahí donde más me encuentro. ¿Ahorita vas a estar enfocada entonces en teatro? ¿Estás enfocada en teatro? Sí, voy a hacer una película el próximo mes. Ok, me gusta, a ver si puedes regresar con nosotros para cuando termine la filmación. Sí. Ya tenemos ahí con un compromiso con Michelle Castro, que también va a platicarnos, que ahorita está filmando. Entonces ahí también me encantaría que pudieras de repente platicarnos cómo fue tu experiencia. Te agradezco de verdad, lo disfruto mucho el hecho de ponerme a charlar con personas que están del otro lado de lo que yo pienso a veces. Creo que es lo más, es muy retador y te ayuda mucho, ¿no? Te nutre demasiado y te das cuenta a veces que estás más cerca de la persona que de lo que dicen ahí. Escuché que decían que el odio y el amor solo hay como unas palabras de diferencia, o sea que solo es con las ideas diferentes, ¿no? Pero es casi lo mismo. Entonces te agradezco de verdad, te digo y te lo reitero, me gustó mucho la forma en la que ese día llegaste y cambiaste todo el panorama de las cosas. A ver si puedo subir el video. Estaría padre. Y pues gracias, nos encantaría volver a tenerte aquí. Vamos a comer nosotros. ¿Dónde te pueden seguir, Coral? ¿Cómo te encontramos Instagram? en las redes? Tengo 2 cuentas, una es de actriz, Coral_de la Vega, y la otra cuenta es @meditacionescoral. Meditaciones Coral. Y en Facebook tengo un fanpage que se llama Coral de la Vega. Ahí vamos a estarte etiquetando, ahí podemos ver todos tus trabajos. Yo estoy viendo constantemente que andas haciendo ejercicio y que andas haciendo de aquí para allá. Sí. Qué bueno que se dio la plática después de que ahí tuvimos varios cambios de fecha, que no pasa nada, digo, es parte de, y que es mejor platicar con una persona que está demasiado ocupada, porque si no tiene mucho que decir. Muchas gracias a los que vieron, van a estar viendo pequeños reels de esta charla que tuvimos el día de hoy en Maciosar MX. Muchas gracias otra vez. Gracias a ti. Que tengan excelente. Por escuchar, por ver. Gracias, cuídense mucho. Recuerden que todos somos artistas. Gracias a Naye que nos estuvo cuidando en la cámara, ayudando en la cámara. Cuídense mucho. Recuerden que todos somos artistas. Ahí andamos. Bye bye. Vamos a comer. Súper.